Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Es un gozo saludarles y darles la bienvenida a una nueva presentación de El Rollo del Libro. Este espacio donde vamos paso a paso desentrañando las riquezas de cada capítulo de las Sagradas Escrituras. Esta semana les invitamos no solo a abrir la Biblia, sino a abrir el corazón, porque el Señor tiene algo especial preparado para cada uno de nosotros. El capítulo que estudiaremos está lleno de enseñanzas que nos van a desafiar, pero también nos va a traer consuelo y nos va a traer ánimo para seguir firmes en la fe. Así que sin más preámbulo, abramos el rollo del libro y dejemos que Dios nos hable. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. En el episodio anterior abordamos el estudio del capítulo 25 y sus 44 versículos del primer libro de Samuel. Observamos que en ese capítulo el profeta Samuel muere. También aparece en escena una historia muy interesante. Una pareja de esposos llamado Nabal y Abigail. A esta pareja David pide ayuda, específicamente al esposo, pero este responde de forma negativa, provocando que David se enoje y vaya en contra de él a buscar venganza. Allí interviene Abigail y él le dice que la venganza no debe de ser para él, sino dejársela a Dios. Y cierra los versículos finales de este capítulo que estudiamos, cómo Dios juzga a Nabal cuando él muere. Conclusiones fueron muchas. Para nosotros, nuestra conclusión fue cómo la necedad trae ruina, pero la prudencia trae vida. Ahora vamos a abordar el capítulo 26 del primer libro de Samuel y lo estudiaremos para sacar hermosas enseñanzas. Presentamos ahora el segmento número 1. Este capítulo que a continuación vamos a leer nos va a desafiar sobre muchos temas. Uno puede ser el perdón, otro el dominio propio, la justicia de Dios. Descubramos juntos lo que el capítulo 26 del primer libro de Samuel tiene preparado en esta lectura que le invito a que leamos juntos. La gente que vivía en Sif fue a Gibea a decirle a Saúl que David estaba escondido en el cerro de Aquilá frente al desierto. Saúl se levantó y, acompañado de 3,000 de sus mejores soldados, se fue al desierto de Sif para buscar a David. David estaba en el desierto, pero supo que Saúl lo andaba buscando. Entonces envió espías para ver si Saúl ya había llegado, y le informaron que Saúl había acampado frente al desierto, en el camino que está junto al cerro de Aquilá. David entonces habló con Ahimelech elitita y con Abisai, que era hijo de Zeruiah y hermano de Joab. Y él les dijo: ¿quién me quiere acompañar hasta el campamento de Saúl? Yo lo acompaño, su majestad, le contestó Abisai. Esa misma noche David y Abisai fueron al campamento de Saúl y lo encontraron dormido y rodeado de sus soldados. A un lado de su cabeza estaba su lanza, clavada en el suelo. Al otro lado dormía Abner, hijo de Ner, capitán de su ejército. Abisai
Le dice a David: Dios le da a usted la oportunidad de matar a su enemigo. Déjeme que lo clave en la tierra con su propia lanza. Un solo golpe bastará. No lo mates, respondió David, y que Dios me libre de matar a quien él mismo eligió para ser rey. Dios no dejará sin castigo a quien le haga daño al rey que él mismo ha elegido. Ya le llegará su hora. Estoy seguro de que Dios mismo le quitará la vida y morirá de muerte natural o lo matarán en batalla. Mejor toma su lanza y su jarra de agua y vámonos de aquí. Nadie vio a David ni a Abisai, ni nadie se despertó, pues Dios hizo que todos se quedaran bien dormidos. Luego David se fue al otro lado del campamento, subió a la punta de un cerro lejano y desde ahí empezó a gritarle a Abner y al ejército: «Abner, ¿por qué no respondes? ¿Quién eres tú para gritarle así al rey?», contestó Abner. Y David le dijo: «¿No es verdad que tú eres uno de los mejores soldados de Israel? Entonces, ¿cómo es posible que no hayas cuidado a tu señor el rey? Mira lo que tengo en la mano. Es la lanza del rey y su jarra de agua. Un hombre del pueblo estuvo a punto de matarlo y tú no hiciste nada para evitarlo. Muy mal hecho. Mereces la muerte por no haber protegido al rey, el elegido de Dios». Saúl reconoció la voz de David y dijo: «David, ¿eres tú el que habla?». Y David le contestó: «Sí, mi señor y rey, soy yo». «¿Por qué me persigue usted? ¿Qué mal he cometido? ¿De qué se me acusa?». «Yo le suplico a mi señor y rey que me escuche. Si es Dios quien ha puesto a su majestad en mi contra, espero que él me perdone y acepte mi ofrenda. Pero si es una cuestión de los hombres, que Dios los maldiga, porque me están arrojando de esta tierra de Dios y así me obligan a adorar a otros dioses. Ya que su majestad me persigue a muerte como que si fuera yo una pulga o una perdiz en el monte, yo le ruego que al menos no me mate lejos de la tierra de Dios». Entonces Saúl le contestó: «David, hijo mío, me he portado muy mal contigo, pero vuelve, que no te haré ningún mal. Me he portado como un tonto, he cometido un grave error. En cambio, tú hoy me has perdonado la vida». David le respondió: «A cada uno de nosotros Dios lo premiará de acuerdo con su justicia y su verdad. Hoy Dios me dio la oportunidad de matar a su majestad, pero no quise hacerlo porque Él lo eligió a usted como rey. Aquí está la lanza de su majestad. Envía a uno de sus soldados a recogerla. Yo espero que, así como respeté hoy la vida de su majestad, también Dios respete la mía y me libre de todo peligro». Saúl le respondió: «David, hijo mío, bendito seas. Yo sé que te irá bien en todo lo que hagas». Y así David siguió su camino y Saúl regresó a casa. Avanzamos hacia el segmento número 2. Acompáñenos ahora mientras desmenuzamos este pasaje versículo por versículo y descubrimos juntos lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos hoy. Vamos al comentario. Se recuerda, estimado oyente, que en el capítulo 23 estudiamos cómo los de Zif le contaron a Saúl sobre la ubicación de David en las fortalezas de Ores. Ellos invitaron a Saúl a que viniera a su territorio y le iban a entregar a David. Es ahí donde Saúl envió a su ejército, pero David pudo escaparse. Los zifeos se acercaron otra vez a Saúl en Gabaa y lo invitaron nuevamente a que se fuera a su territorio para capturar a David. Obviamente, observamos cómo estos no querían a David en su territorio y preferían mantener una buena relación con Saúl. Con 3,000 hombres, Saúl partió en busca de David, y todo esto sucedió después de los eventos del capítulo 24, donde David cortó un trozo de la túnica de Saúl, y en ese momento Saúl reconoció que David le estaba perdonando la vida, pero eso no le impidió seguir persiguiéndolo. Saúl
acampó junto al camino en la colina de Aquilá. Y por otro lado, David se quedó en el desierto. Cuando David se enteró que Saúl había decidido salir tras él, mandó espías para ver si era cierto lo que se estaba diciendo. Quizás en parte, David estaba pensando que el incidente que leímos en el capítulo 24 había resuelto este asunto entre él y Saúl. Pero cuando regresaron sus espías le informaron que Saúl y sus hombres definitivamente estaban ahí. Y allí él comprendió que Saúl no había desistido en perseguirlo. Seguidamente, en el verso 5, David decide partir hacia el campamento de Saúl. Cuando él llega, descubre dónde estaba alojado él y su comandante Abner. Saúl estaba dentro del campamento con todo el ejército rodeándolo. Es decir, estaba bien protegido. David decidió entrar al campamento y Abisai fue con él. Por la noche, David y Abisai se acercaron sigilosamente donde dormían Saúl y Abner. Allí encontraron a Saúl profundamente dormido con su lanza clavada en el suelo junto a su cabeza. Abner y sus soldados estaban tendidos a su alrededor. No habría sido fácil para David y Abisai escabullirse entre el ejército hasta donde Saúl dormía sin ser notados. Pero aquí está la mano de Dios porque Él les daría éxito en este asunto. Abisai, el acompañante de David, pensó que esa era la oportunidad de Dios para matar a Saúl. Y él en el verso 8 le dice que con un solo golpe de su lanza sería suficiente para acabar este asunto. Pero David no estaba dispuesto a matar a Saúl. A pesar de que éste le había causado muchos problemas, David lo seguía respetando como el ungido de Dios y no le haría daño. Y él encomienda esta situación en las manos del Señor. Por eso leemos en el verso 10 que David le dice a Abisai que el Señor le iba a herir a Saúl a su manera y en su tiempo. Allí David está declarando que solo Dios iba a ser el juez de Saúl. Lo que sí hizo David es tomar la lanza y una vasija de agua que era propiedad de Saúl y se van. Nadie supo que David había estado allí. Pero en el verso 12 deja muy claro que Dios había puesto a todo el ejército a dormir profundamente para que David pudiera salir sin ser visto. Vemos entonces cómo Dios tenía un propósito muy particular para David. Habría sido bastante fácil para él asumir que Dios le estaba dando la victoria sobre Saúl. Y qué fácil le habría resultado interpretar todas estas circunstancias como lo estaba viendo Abisai. Pero él estaba cansado de huir de Saúl y la oportunidad de matarlo estaba delante. Habría sido fácil para David haber ido más allá que lo que Dios le estaba llamando a hacer. Y muchas veces en nuestra vida podemos vivir esto. O interpretamos correctamente algo que nos está pasando y que Dios está permitiendo, o lo podemos malinterpretar, estimados hermanos. Vemos acá que Dios había puesto a dormir al ejército para que David pudiera tomar la lanza y la vasija de agua. Ese era el propósito de Dios. Dios no estaba buscando que David matara a Saúl. Ir más allá de esto hubiera implicado salir del propósito de Dios y para David sería pecado y de esa manera dañar ese propósito. Y eso es algo que debemos aprender, a reconocer las puertas abiertas, sino también a aceptar el propósito de Dios al abrir esas puertas. Debemos aprender a no ir más allá de lo que Dios quiere hacer en esta situación. David tuvo el discernimiento para reconocer lo que Abisai no reconoció. David sabía lo que Dios le había llamado a hacer y no daría un paso más allá de ese propósito. Así que este es un gran ejemplo para nosotros, estimados hermanos.
David dejó el campamento, según el verso 13, cruzó al otro lado y guardó su distancia. Llamando al ejército y a Abner en particular, llegamos al verso 15, donde David le pregunta a Abner por qué no había cuidado bien al rey. Le dice que alguien había entrado en el campamento esa noche. También le pide que busque la lanza del rey y la vasija de agua que había estado cerca de su cabeza. Cuando se da esta conversación entre David y Abner, Saúl escucha la voz de David y lo reconoce. Así que empieza una conversación entre Saúl y David a la distancia. David le pregunta a Saúl qué le había hecho para que lo siguiera persiguiendo. Si Dios había incitado a Saúl contra él, David estaba dispuesto a someterse a la voluntad del Señor, pero si Saúl lo perseguía con un corazón malvado, entonces lo que incitaran tal persecución serían malditos porque no estaban siguiendo la voluntad de Dios al expulsar a David de su herencia que era, o que estaba, mejor dicho, en Israel. Pero quiero que observe el verso 19. Según David, los individuos que incitaban a Saúl contra él decían: ve y sirve a dioses ajenos. Quiero que note este verso porque, en otras palabras, estaban alentando a Saúl a proseguir con algo que estaba fuera de la voluntad de Dios y necesitaban ser castigados severamente por ello. Verso 20, David le sigue rogando a Saúl y él le dice que no caiga en el error de derramar sangre en tierra delante de Dios. ¿Qué le estaba diciendo David entonces? Que Saúl iba tras él y lo mataba, el Señor vería su sangre inocente y lo iba a juzgar. La batalla de Saúl no era solo contra David, sino también en contra de Dios, a quien David servía fielmente. La persecución, hermanos, de David por parte de Saúl se compara en el verso 20 con un cazador de perdices por los montes. David no era una amenaza para Saúl y, sin embargo, lo estaba persiguiendo. Saúl reconoció entonces en el verso 21, tras la reflexión de David a la distancia, que él estaba pecando. Y reconoce que David pudo haberle matado, pero consideró que su vida era preciosa. Esta conversación que se da entre David y Saúl ante el ejército le dio a todo el ejército la oportunidad entonces de juzgar, porque ellos estaban escuchando la conversación entre los dos hombres. En el verso 22, David le pide a uno de los jóvenes de Saúl que viniera a buscar esa lanza. Y le recuerda a Saúl que el Señor recompensaba a cada persona por ser justa y fiel. Bien le recuerda que pudo haberle matado ese día, pero él había decidido honrar a Dios. Así como David había honrado a Dios, Dios también lo honraría a él si él decidía ser obediente. La oración entonces de David era que Dios lo honrara quitando el problema que Saúl había estado causando. David no disfrutaba el problema que Saúl le había causado. Y por segunda vez David pudo haber matado a Saúl y haber eliminado ese problema, pero decidió dejar que Dios lo hiciera en su debido tiempo. Saúl termina bendiciendo a David y confiesa ante sus hombres que David haría grandes cosas y triunfaría. Vuelve a reconocerlo como un hombre de Dios honorable. Saúl luego envió a David por su camino y dice que regresó a casa. Note entonces, hermano, que David sabía que el odio de Saúl hacia él era muy grande y que no abandonaría su búsqueda. Pero acá descubrimos otra vez que David confiaba en Dios, pero decidió entonces marcharse a donde Saúl ya no lo persiguiera más. Con ello cerramos este comentario de
primer libro de Samuel, capítulo 26. Pasamos a el segmento número 3. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. ¿Listos para desarrollar nuestro bosquejo? Vamos al primer paso. ¿Cuál es el tema o los temas principales de los 25 versículos del primer libro de Samuel, capítulo 26? Las lecturas y el comentario nos muestran con claridad que aquí hay un solo tema. Así que apúntelo en sus notas, por favor. El tema principal de estos 25 versículos es David, un corazón que respeta la autoridad de Dios. David, un corazón que respeta la autoridad de Dios. Durante estos 25 versículos vamos a darnos cuenta cómo David tenía respeto a la autoridad de Dios, pero no era algo impuesto, sino era algo que le nacía en su corazón. Desglosemos ahora estos 25 versos armando bloques. Vamos a desarrollar a continuación 4 bloques. Vaya usted apuntando y observando de qué verso a qué verso se forman los bloques. Vamos con el primero. A este le vamos a titular Una vez más David es perseguido. No es la primera ni la segunda. Esta es la tercera vez que la Biblia nos va a relatar otro evento como Saúl persigue a David. Esto lo podemos ver del verso número 1 al versículo número 5. Los primeros 5 versos nos hablan de una vez más David es perseguido. Siguiente bloque, el número 2. A este le vamos a titular David y su oportunidad de vengarse. Acá vemos del verso 6 al versículo número 12, son 7 versículos, cómo David va a tener otra oportunidad para matar a Saúl, pero vamos a ver cuál es el desenlace. Segundo bloque entonces, David y su oportunidad de vengarse, versos 6 al 12. Bloque número 3. A este le vamos a titular El llamado a la conciencia
el llamado a la conciencia. Quiero que observe del verso 13 al versículo número 20. Verso 13 al verso número 20. Todos esos versos forman parte de este bloque 3. ¿Y por qué le titulamos el llamado a la conciencia? Porque David una vez más va a confrontar a Saúl y el motivo de la persecución que tiene en su contra. Vamos al último bloque. Este está del verso 21 al final, al verso número 25, y observamos que estos 4 versículos nos van a hablar sobre las reacciones de Saúl a esa confrontación. ¿De qué nos está hablando entonces los 25 versos del primer libro de Samuel en cuanto a que David tenía un corazón que respetaba la autoridad de Dios? En primer lugar, observaremos cómo Saúl persigue una vez más a David. Luego, David va a tener una oportunidad para poder terminar esa persecución. Pero en vez de vengarse, David lo que hace es un llamado a la conciencia. Para luego vamos a observar cómo Saúl, ante ese llamado, va a tener una reacción. Con esto entonces cerramos el segundo paso. Vamos al tercer paso. Como hemos armado 4 bloques, tenemos que ahora justificar. Es importante tener la presencia del texto bíblico bien enfocado. No es tanto cómo le titulamos a cada bloque, sino más bien que el texto respalde ese título. Así que observemos los 4 bloques que armamos. Vamos al primero, del 1 al verso 5. Una vez más, David es perseguido. Tengo que buscar en estos 5 versos esa referencia. ¿Habrá alguna frase o un verso o 2 versos que nos hablen específica o directamente de que una vez más David es perseguido? Sí lo hay. El verso a subrayar es el verso 2. Dice de la siguiente manera: Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Ahí está la evidencia como una vez más David está siendo perseguido por Saúl. Bloque 2, le titulamos David y su oportunidad de vengarse. Del verso 6 al verso 12 vamos a observar o debemos de observar si hay alguna frase, un verso o varios versos que hablen de esa oportunidad de venganza. Versículo número 11, le invito a subrayar: Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Este verso nos está describiendo que la sugerencia de Abisai era que David agarrara la lanza y se la clavara a Saúl. Pero este texto, este verso 11, precisamente David agarró la lanza y una vasija de agua, propiedad de Saúl, y se la llevó, pero nunca la utilizó en contra de Saúl, de tal manera que él no va a vengarse de Saúl, quien lo está persiguiendo. Vamos ahora al tercer bloque. Del verso 13 al verso 20 hay un llamado a la conciencia que David le vuelve a hacer a Saúl. Y debo de encontrar los versos que se registran de ese llamado que David le hace a Saúl en relación a esa persecución que está teniendo. Y hay 2 versículos claves en esto. Verso 18 y verso 19. Se lo leo.
mientras usted lo subraya. ¿Por qué persigues así, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Aquí vemos cómo David apela a Dios. Si realmente Dios está en este asunto de que él está teniendo razones reales, habló de Saúl, para perseguirle, que Dios intervenga. Así que ese es el llamado a la conciencia que David le hace a David. Finalmente, vamos al bloque número 4, del 21 al 25, y le titulamos Las reacciones de Saúl. Hay reacciones, y estas están en estos 5 versículos, pero quiero llamar su atención al verso 21, que le invito a subrayar y a escuchar mientras se lo leo. Dijo Saúl, he pecado. Ahí está una reacción. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Quiero que usted note que él reconoce muchas cosas, pero nunca pide perdón. Es por eso que la Biblia nos va a seguir detallando que esto no se terminará acá. Pero la reacción de Saúl es, digámoslo, una carga en su conciencia más que un arrepentimiento genuino. Hermanos, como vemos, aquí tenemos un contenido bien específico donde hemos ido verso por verso armando bloques y cada bloque le dimos un énfasis y cada énfasis coincide con el texto bíblico. Eso es lo que le llamamos el ejercicio de observar detenidamente el texto bíblico mientras nuestra mente se retroalimenta de la información histórica de este hecho que se registra en este capítulo. De tal manera que estamos en la observación correcta. Nos falta un paso, vamos a este. Ahora que entendemos la historia, la secuencia, los personajes, debemos de sacar una rápida aplicación y le invito entonces a que observe los bloques que armamos en nuestro bosquejo y permítale al Espíritu Santo que le dirija a uno de esos bloques que haya hablado a su vida, quizás sea el primero o el segundo, el tercero, etc. Y saque usted en una frase corta una aplicación o conclusión, escríbala y al retornar después de este minuto vamos a comentar la conclusión que la producción ha hecho para este capítulo.
Estamos listos para compartir nuestra conclusión de este capítulo que fue relativamente pequeño en el estudio, pero grande en su aprendizaje. Antes, déjeme recordarle que si usted está interesado en volver a escuchar este episodio del primer libro de Samuel, capítulo 26, puede escribirnos y con gusto se lo enviamos a su dispositivo vía WhatsApp. Allí usted tendrá el programa para que con solo oprimirlo usted lo vuelva a escuchar. Pero también queremos obsequiarle el bosquejo que hemos armado nosotros para que usted pueda comparar nuestras observaciones con la que usted también ha hecho. Vamos a la conclusión. Bueno, este capítulo nos ha hablado cómo David respeta la autoridad, no por imposición, sino porque es un valor que está dentro de su corazón. Vimos cómo Saúl insiste en perseguirlo. Y vemos otra clara oportunidad que tiene David de terminar esa persecución. Pero él decide obedecer a Dios. Así que vuelve a abordar con Saúl y le hace un llamado a la conciencia. Reacciona a Saúl ante ese llamado, pidiéndole que David regrese con él. Aparentemente Saúl reconoce que él está cometiendo un error, pero nunca hay un arrepentimiento genuino. Nuestra conclusión es la siguiente: el respeto a la autoridad de Dios está por encima de las emociones. David estaba ya cansado de estar huyendo. Él había tenido que dejar su casa, su tierra, y ahora era la oportunidad. Emocionalmente David estaba impulsado, cansado, pero su valor, el valor espiritual que se llama respeto a la autoridad, dirige su vida. Por eso, nuestra conclusión dice: el respeto a la autoridad de Dios está por encima de las emociones. ¿Qué significa eso? Que como creyentes estamos llamados a honrar, obedecer lo que Dios ha establecido, incluso cuando nuestras emociones nos empujan a hacer lo contrario. Hay que respetar la autoridad de Dios, reconocer que Dios es soberano, que sus mandamientos, decisiones y designios son justos y dignos de obediencia. Aun cuando sintamos ira, dolor, deseo de venganza, orgullo, miedo, alegría, pero esas emociones no deben gobernar nuestras decisiones cuando contradicen lo que Dios nos pide. Esta frase, hermano, nos invita a vivir bajo dominio propio, a actuar con sabiduría y a someter todas nuestras emociones al Señor. No se trata de ignorar lo que sentimos, sino de no permitir que esas emociones nos desvíen del camino de la obediencia y la reverencia a Dios. Con esto entonces cerramos la elaboración de nuestro bosquejo del primer libro de Samuel, capítulo 26. Antes del cierre, queremos decirle: así llegamos al final de este programa de El Rollo del Libro. Gracias de corazón por acompañarnos en este recorrido por las Escrituras. Agradecemos su sintonía, sus mensajes, su participación y sobre todo su deseo de escudriñar la palabra. Este programa no sería lo mismo sin que ustedes estuvieran presentes. Le invitamos a seguir con nosotros la próxima semana, donde continuaremos paso a paso desentrañando los tesoros del siguiente capítulo. No se lo pierda. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1.
puede depositar a la cuenta número 3-134-047-567 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.